Hola, buenas noches. Muy buenas noches a todos los asistentes que nos acompañan el día de hoy. Lina, ¿cómo estás? Creo que tu micrófono está apagado. Hola, lo había apagado. Hola María Isabel, ¿cómo estás? Pues muy emocionada de estar en este webinar y poder compartir con el doctor Pablo y contigo un tema que nos genera tantas inquietudes, sobre todo en algunos países de Latinoamérica, que no es algo tan habitual que hagamos. Así es, así es. Y como yo digo, este es, por así decirlo, un viejo conocido, pero que nos presenta muchos retos, precisamente por lo que dices, en Latinoamérica a veces, o sobre todo en nuestro país, es algo que no utilizamos rutinariamente y que ha tenido muchas controversias en la población pediátrica, pero que sin duda hoy en día es una necesidad. Hoy estamos buscando estrategias diagnósticas que sean menos costosas, más asequibles, más fáciles de realizar y con una buena sensibilidad y especificidad para hacer un adecuado diagnóstico en estos pacientes. Entonces, qué mejor invitado que el que tenemos el día de hoy para hablarnos acerca de este tema. Así que te dejo el honor de presentarlo, Lina. Bueno, pues hoy con nosotros estará el doctor Pablo Brockman, quien es médico cirujano de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es pediatra de esta misma universidad, pediatra broncopulmonar y doctor en medicina del sueño de la Universidad de Tübingen en Alemania, y pues tiene un diplomado en docencia médica y una gran experiencia en investigación en neumología pediátrica y pues en medicina del sueño también. Entonces, doctor, para nosotros es un placer que nos acompañe hoy, que nos comente y nos enseñe sobre la experiencia que ustedes han tenido en el manejo de la poligrafía en niños. Creo que no tienes el micrófono Bueno, ahí me activado. escuchan. Ya. Sí, ahora sí. Ahí sí. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar con ustedes a la distancia. Me encantaría acompañarlos allá en Colombia, con mejor clima y más temprano. Acá tenemos 2 horas más, es bastante más tarde y hace frío, como es habitual acá en Chile, aún. Así que, bueno, un gusto estar con ustedes acá y traerles un poco algo sobre, como decía la doctora, la experiencia nuestra en poligrafía y esta herramienta que espero realizar como algo muy productivo y muy útil. Ya ir compartiendo entonces la pantalla. Entonces vamos a partir con la presentación. ¿Se ve la presentación? Sí se ve. Me imagino que la están viendo en este momento. Sí. Vamos a dar inicio entonces a la presentación. A ver, déjenme ver, quiero comprobar solamente si se ve. ¿Se ve? Sí, ahí está la visual Vamos acá. de las PowerPoint. diapositivas. Presentación. Muy bien. Bueno, vamos a hablar sobre este desafío que es la poligrafía en el diagnóstico de las apneas en niños, pediatría especialmente. No tengo ningún conflicto, así que vamos a partir de grano ya. Bueno, creo que el doctor tuvo dificultades como con la conexión, entonces esperemos si podemos darle un espacio para que vuelva a conectarse. Es que creo que sí está con dificultades en conexión el doctor Pablo y se cayó. ¿Por qué parte todo esto? Primero que nada, partimos de la base de que, ¿no es Doctor, cierto? Dígame. es que creo que no, se desconectó, no se está viendo su presentación. ¿No se Entonces, ve? no, ahora sí ya, pero no empezó, es como desde el inicio. A ver. Díganme si se ve. Voy a ponerla de nuevo. ¿Se ve ahí? Sí, ahora sí. Perfecto. Bueno, la poligrafía diagnóstico de apneas de obstructivas del sueño en pediatría, vamos a decir que no hay conflictos de interés que declarar. Y como les estaba contando, vamos a ver por qué este método diagnóstico es usable en los pacientes pediátricos, es válido,
cuál es el rendimiento diagnóstico, cuáles son los costos y cuál es el futuro que tenemos especialmente en Latinoamérica al respecto. ¿Y por qué partimos con este tema? Primero que nada, ¿por qué tenemos tanto problema nosotros y tanta duda respecto al diagnóstico de la apnea obstructiva del sueño? Porque nuestra historia y nuestro examen físico en general no son suficientes para descartar las apneas obstructivas del sueño. Y eso hay suficiente bibliografía y literatura al respecto que muestra que el examen físico, el tamaño de las amígdalas y tantos otros parámetros que hemos usado históricamente no se correlacionan con el diagnóstico de la apnea obstructiva del sueño. ¿De qué estaríamos hablando entonces nosotros como estándar de oro? Primero que nada decir que la polisomnografía es nuestro estándar de oro. ¿Y por qué? Porque la Academia Americana de Pediatría desde el año 2002 e incluso antes señala que todos los niños que roncan tienen que recibir algún diagnóstico o screening. Y esta evaluación diagnóstica tan simple como sale acá es la polisomnografía. Entonces, desde el año 2002, esto ha sido modificado en consensos subsecuentes, digamos, consensos de grandes sociedades de sueño, neumológicas, neurológicas y pediátricas, siempre ponen en el primer lugar como estrella, digamos, a la polisomnografía, que sigue, y eso hay que aclararlo, siendo hoy en día el estándar de oro del diagnóstico, ¿no es cierto?, de esta enfermedad, de este síndrome. Ahora, ¿cuáles son los problemas y por qué hay un tema respecto a la polisomnografía? Primero que nada, todos sabemos que la polisomnografía es un examen extremadamente caro. Tienes, ¿no es cierto?, sus distintos seguros de salud, ya sean estatales o privados, pero aún así la polisomnografía es cara porque tiene insumos caros, los equipos son caros, la lectura es cara y amerita que haya una persona, ¿no es cierto?, que la sepa instalar, interpretar, y esto genera, como ustedes ven acá, largas listas de espera, un uso de una cama, que algunas veces las camas de la polisomnografía se ubican en servicios de pediatría, que en el fondo ocupan una cama para otro paciente y entramos en conflicto con los clínicos respecto al mismo examen. Entonces, desde hace muchos años que se están buscando alternativas diagnósticas. Test subjetivos, por ejemplo, los cuestionarios, el PSQ, que no me va a dar el tiempo para hablar, pero que está validado en el español de Latinoamérica, en varios países ya se está ocupando, examen físico, tamaño de amígdalas, que yo ya les adelantaba que no sirve, y los test objetivos ya tomando un examen diurno, como la rinomanometría, la radiografía de Kabum, ¿no es cierto?, lateral de cuello, y parámetros nocturnos como la oximetría, la poligrafía o el audio y video. En esta revisión sistemática que me tocó participar el año 2012, ya bastante tiempo atrás, se correlacionaron todos los estudios que pudieran tener alguna significancia diagnóstica en comparación con la polisomnografía en niños. Esto es una revisión sistemática hecha con criterios de la Cochrane y ustedes tienen ahí subrayado en rojo que solamente 3 estudios tenían suficiente validez diagnóstica. La poligrafía de laboratorio, los biomarcadores urinarios, ¿no es cierto?, que se tomaban en la orina y la rinomanometría anterior. En este estudio, como es habitual, nosotros chequeamos muchas citas, ¿no es cierto?, bibliográficas en distintas bases de datos y finalmente solo 33 estudios lograron quedar seleccionados con la validez y criterios de Cochrane. Esto es habitual y dentro de estos estudios, como les señalaba, tenían un buen a excelente rendimiento diagnóstico, la poligrafía, de la cual vamos a hablar hoy día, los biomarcadores, la rinomanometría. Moderado, sí, el PSQ, el Pediatric Sleep Questionnaire, tenía un rendimiento diagnóstico moderado y realmente malo, o sea, era peor incluso que el examen físico. Nuestra famosa radiografía de cuello lateral de Kabum, que en realidad mostró una escasa a nula validez diagnóstica al correlacionarse con la polisomnografía. Bueno, partamos de la base. ¿Qué es una poligrafía? Acá ustedes tienen a un recién nacido, nosotros en Chile los llamamos guagua. Yo sé que en Colombia guagua significa otra cosa, pero acá se llama guagua. Es un bebé que está ahí con la poligrafía puesta. Ustedes tienen un canal torácico,
un canal abdominal, flujo nasal a través de una cánula, un termistor que está acá que mide los cambios de temperatura, y hacia arriba de este lactante ustedes pueden ver un polígrafo pequeño, que es el equipo que ocupábamos hace tiempo acá en Chile. Ese fue un equipo que lo trajimos desde Alemania y han evolucionado progresivamente a aparatos bastante más tecnológicos. Sin embargo, ustedes ven, eso es todo. Muy simple, no requiere más cables, no requiere más asistencia, y con eso nosotros logramos diagnosticar la apnea obstructiva del sueño en la mayoría de los casos. ¿Cómo sabemos, y esto es una de las preguntas clásicas cuando el paciente está en sueño o está en vigilia? Fíjense en esta curva de poligrafía, de arriba a abajo se ven flujo nasal, movimiento torácico, movimiento abdominal, saturometría y pletismografía de pulso. A la izquierda ustedes tienen una distorsión, ¿no es cierto?, de las señales, y a la derecha tienen un continuo de señales bastante ordenadas, mucho más nítidas, y que donde está marcada la flecha negra ustedes pueden asumir, porque no tienen electroencefalograma, entonces estamos asumiendo que este paciente se quedó dormido. Otros parámetros como el descenso de la saturometría, de la frecuencia respiratoria y frecuencia cardíaca también nos hablan de que hubo una transición hacia la etapa N1, que es la primera etapa del sueño. Curvas de flujo nasal, esto es muy importante porque nosotros en el fondo tenemos que entenderlas al igual que la espirometría, que muchas curvas interpretar la forma, no solamente el número de apneas, sino que también observar la forma de estas curvas de flujo nasal. Arriba tienen una normal, pero hacia abajo ustedes van viendo cómo la curva se va aplanando en el caso de que aparezca un aumento de la resistencia de la vía aérea superior, ya sea por hipertrofia amigdaliana, hipertrofia de adenoides, obesidad, malformaciones craneofaciales, etc. Entonces, el análisis de la curva poligráfica también nos da información. ¿Cuándo tenemos una indicación de una poligrafía? Cuando sospechamos apnea obstructiva, como screening, como un tamizaje, roncadores posterior a un tratamiento tipo adenotonsilectomía, niños con malformaciones craneofaciales, obesos, y un seguimiento postoperatorio, o sea, también válido para la control de ventilación no invasiva en este caso. Otra revisión sistemática que se hizo respecto a los tipos de poligrafía que existían en ese momento mostró que hasta el año 2015, les diría yo, ahora han aparecido un par de estudios más, existían 3 estudios encontrados con 4 análisis distintos que todos mostraban una sensibilidad y especificidad bastante aceptable y, más interesantemente, un likelihood ratio positivo y negativo, o sea, un predictor de la enfermedad que era aceptable o llamado excelente según los parámetros de la Cochrane. El primero de estos estudios, y el más antiguo, y vamos a ir revisando un poco la historia de la poligrafía, fue del año 95. Este grupo está publicado en el Hospital de Niños de Filadelfia, con el grupo de la doctora Carol Marcus, que, bueno, algunos de ustedes saben, ella falleció, pero fue una de las grandes impulsoras de la medicina del sueño en Estados Unidos, en Filadelfia, y en este primer aproximación a buscar a un análisis más simple, mostró en 24 niños con un rango de edad de 2 a 12 años que la poligrafía era exitosa en el 83%. De hecho, al comparar uno con otro, la poligrafía versus el polisomnograma, mostraron que tenían una correlación muy buena, 0,8, 0,7, respecto a la apnea, índice de desaturaciones, promedio de desaturaciones por minuto, etc. Por lo tanto, en esta primera aproximación, con un equipo francamente mucho más rudimentario que los que tenemos hoy en día, ya se mostraba una buena validez diagnóstica. Si ustedes se fijan ahí, hay un dato que llama la atención, que cuando se realizaba el estudio en la casa, en el domicilio, ahí dice home, ¿no es cierto?, los índices tendían a ser un poco más altos. ¿Y esto por qué se asumió que era así? Porque probablemente los niños, al dormir en su casa, tenían mejor cantidad de sueño REM y de etapas del sueño. Por lo tanto, había una sobremanifestación o una manifestación real de las apneas que en un laboratorio del sueño sí están interrumpidas por los despertares y por la incomodidad del paciente.
La eficiencia del sueño, por lo tanto, publicada acá en este primer estudio ya de la década del 90, era mucho mejor en el domicilio que en un laboratorio de sueño. Y eso lo podemos nosotros verificar, que todos nosotros probablemente dormiremos mejor en nuestra propia cama, en nuestra propia casa, que en una clínica llena de cables, fría, con enfermeras que entran y salen. O sea, es bastante lógico de entender. A ver, acá nosotros la poligrafía con la predicción de un índice de apnea y hipopnea sobre 1, ustedes ven que la sensibilidad era casi 100%, la especificidad era más bien baja, y interesantemente, si se van para abajo, el likelihood ratio negativo era tendiente a 0. O sea, si la poligrafía descartaba una apnea obstructiva del sueño, lo más probable es que ese paciente no la tuviera. Lo mismo acá, ¿no es cierto?, con la poligrafía realizada en el laboratorio del sueño versus en el domicilio. Muy buena la likelihood ratio positivo y muy buena la likelihood ratio negativo. Fíjense ahí, la sensibilidad y la especificidad es cercana al 100%. Seguimos. En el año 2003, los italianos, Zucconi y colegas, hicieron otro estudio con Polimesan, que también es un estudio de poligrafía muy rudimentario para la época actual, con un termistor, con micrófono, tenían electrocardiograma, hoy en día ocupamos mucho más pulso que electrocardiograma. Realizaron este estudio en laboratorio de sueño y lo hicieron antes o después de la polisomnografía, no simultáneo, un día antes o después, y vieron interpretación manual y automática respecto de estos equipos. Muy interesantemente, si se fijan, también resaltan que realizado el estudio poligráfico tenían mejores índices que el estudio polisomnográfico, probablemente porque les molestaban menos los cables, hay varias teorías al respecto. Y la sensibilidad, la especificidad, la que fue hecho positivo y negativo era muy bueno, nuevamente. Ahí ustedes tienen que hay una baja especificidad en este grupo de análisis, pero la sensibilidad era muy buena. Finalmente, y siguiendo la historia de la poligrafía, el grupo de la doctora María de la Luz Alonso Álvarez, que lamentablemente ella también falleció, fue una de las grandes impulsoras de los consensos españoles respecto al diagnóstico de apneas obstructivas del sueño en niños, ¿no es cierto? Ella, el primer trabajo que hizo en 2008 fue una poligrafía de sueño concomitante con una polisomnografía, un estudio ciego, muy bien hecho, y era un grupito más grande de niños de 53 pacientes. Y se fijan acá en la columna izquierda está RP, que significa poligrafía respiratoria, y a la derecha PSG, que es polisomnografía, y ustedes tienen que ahí nuevamente hay ciertas diferencias respecto a las hipopneas especialmente y algunas apneas obstructivas del sueño. Entonces, lo primero, ellos se dieron cuenta que no todo el scoring era igual entre uno y otro. Sin embargo, al hacer las curvas de Blunt-Altman que ustedes ven acá, la mayoría de los pacientes, 99%, caía dentro de curvas de aceptabilidad entre un examen y el otro. Por lo tanto, nuevamente tenemos una precisión diagnóstica de este tipo de estudios excelente. Daba una muy buena sensibilidad, un muy buen likelihood ratio positivo, y lo que nuevamente apareció acá es que la especificidad era lo importante, o sea, si se descartaba en la poligrafía, ese paciente probablemente con una polisomnografía alterada, o sea, ese niño probablemente estaba sano respecto a la apnea obstructiva del sueño. Nuevamente, ¿por qué todas estas diferencias pequeñas se está postulando lo de la mejor eficiencia del sueño en un niño que tenga menos cables y que duerma en su domicilio? Ahí está lo de Zucconi nuevamente. Estamos viendo ahora otro estudio, el que les mostraba respecto a las hipopneas de Alonso Álvarez acá, respecto a la diferencia entre apneas obstructivas y las hipopneas entre ambos equipos. Ahora les voy a mostrar nuestra experiencia acá en Chile. ¿Qué pasó el año 2013? Nosotros comenzamos masivamente a ocupar poligrafía en Chile. Acá ustedes tienen a Martina, una de nuestras primeras pacientes que hoy día está muy grande, está terminando el colegio ya, y que ella y su mamá accedieron a mostrar esta foto que ha sido publicada en algunas revistas. Y ustedes ven ahí cómo se van estos pacientes al domicilio. Es muy simple, eso es lo que tienen puesto. Simple, fácil de colocar, seguro, si se moja no pasa nada. Entonces al final era bastante interpretable. De este grupo de 101 niños, solamente 7 pacientes tuvieron que ser repetidos.
¿Cuáles canales tenían más artefactos? Probablemente el que más artefactos tenía era el de la saturometría. Sin embargo, no hubo problemas en la interpretación, como les señalaba yo, en el 93% de los pacientes incluidos en este estudio. Ninguno de los factores, digamos, demográficos o incluso el lugar donde se realizaba la poligrafía domiciliaria tuvo un impacto en cambiar el diagnóstico. Por lo tanto, ni la edad, ni el género, ni el lugar donde se hizo, ni la gravedad del paciente influía en la interpretabilidad o no. Más adelante, la misma doctora María de la Luz, en el fondo, hizo un estudio más grande, domiciliario, para ver la validez diagnóstica ahora totalmente en el domicilio de la poligrafía respiratoria versus polisomnografía en el diagnóstico. Y ustedes ven las curvas ROC acá, excelentes. Ustedes ven, mientras más cerca esté hacia la izquierda, ¿no es cierto?, la curva ROC es mejor, y en ambas se muestra que la especificidad y la sensibilidad eran excelentes. Y con distintos puntos de corte. Acá en este gráfico ustedes lo que pueden ver son con puntos de corte de 3, de apneas del sueño, de trastornos respiratorios del sueño en general, o incluso de desaturaciones, y ustedes tienen que todas marcaban sensibilidad y especificidades sobresalientes para el diagnóstico de la apnea obstructiva del sueño en niños. Bueno, esto es interesante porque el grupo de COSAL publicó el año 2014, ¿no es cierto?, en Chicago, esta correlación que fue bien interesante. Ellos hicieron polisomnografía, pero dejaron a un fellow leyendo la polisomnografía y a otro, ciego totalmente, leyendo los mismos canales, pero le sacaron todos los canales electrofisiológicos. O sea, lo que leyó el fellow que estaba ciego era una poligrafía, porque dependía de la tórax, abdomen, saturometría y flujo nasal, pero desconocía todos los otros canales. Y correlacionaron el diagnóstico. Y fíjense que entre el diagnóstico de la poligrafía respiratoria versus PSG, polisomnografía completa, tienen una correlación que ahí sale de 0,91, o sea, es excelente. Estaban ciegos, no tenían diagnóstico alguno del paciente, no conocían al paciente, y la correlación era casi perfecta entre ambos. Y si ustedes se fijan acá, las curvas de Bland-Altman son similarmente buenas. Ahora, grupos especiales, porque una de las cosas que uno dice, bueno, yo tengo pacientes con síndrome de Down, tengo pacientes obesos, Prader-Willi, malformaciones. Nosotros intentamos ver si esta validez que ya habíamos publicado en población sana, entre comillas, que solamente tenía apnea del sueño, también era extrapolable a la población con síndrome de Down. Y así es, sí se podía correlacionar muy bien y realizar estos exámenes en ellos. Había una tasa un poquito más baja de 83% de rendimiento, pero nuevamente ni la edad, ni el sexo, ni el índice de masa corporal fueron predictores de la interpretabilidad. Ninguno de los padres ni madres tuvieron reparos ni reportaron problemas en ninguno de los dos tipos de estudios. Ahora pasemos a algo muy reciente y que es muy interesante. Se publicó en la que se llamaba antes Revista Chilena de Pediatría y hoy día se llama Andes Pediátrica, el 2025, un consenso chileno de poligrafía respiratoria, en el cual, este está free online, pueden acceder al PDF, ahí abajo a los que les interesa, a la derecha está la cita bibliográfica, y acá ustedes pueden ver que nosotros nos pusimos de acuerdo en cuáles canales se necesita una poligrafía, cómo se debe leer una poligrafía, cómo se debe interpretar y cuáles son las recomendaciones nuestras para su realización. Entonces, datos mínimos que ustedes tienen que entregar en el informe son los datos demográficos, diagnósticos, y tenemos que entregar variables sobre el tiempo total de sueño, tiempo estimado de sueño, tiempo de monitoreo, y varios índices respiratorios que tenemos que informar: número de apnea obstructiva, centrales mixta, hipopnea, la duración media y máxima de estos eventos en segundos y los índices respectivos. Al menos el IAH, o conocido en inglés como AHI, el MOAHI, que es el MOAI, y también el índice de apneas centrales, que como ustedes saben, en prematuros, recién nacidos y en pacientes con hipoventilación son muy interesantes. Y también lo que tienen ustedes allá, por lo menos en Bogotá, la altura, que afecta este índice. Nosotros en Chile tenemos también algunas ciudades
que tienen pacientes con muchas apneas centrales, que es todo un tema que lamentablemente escapa del ámbito de esta presentación, pero que en eso, ahí también en Colombia hay publicaciones de extremado interés y ustedes han sido bien precursores en la demostración de las apneas centrales en los niños. Por otro lado, también tenemos que presentar oximetría de pulso con el promedio, la mínima, tiempo consolidado bajo 90 y bajo 80, y en menores de 3 meses los índices de saturación nosotros acá cortamos en 80%. En niños más grandes, el ID3 o el ID4, que son las saturaciones en 3 o 4 puntos porcentuales. También hablamos un poquitito en este consenso sobre cómo se instala, a qué hora se debe instalar, recomendaciones para el paciente, qué ropa tiene que ocupar, etc. Por lo tanto, el que le interese, la que le interese, los invito a leerlo porque está muy claro y es bastante ordenado el consenso. También acá, por ejemplo, cómo se debe de ser instalado y retirado el equipo. Nosotros acá ocupamos kinesiólogos, enfermeras o técnicos, ¿no es cierto?, en enfermería que estén capacitados, instruidos en los estudios de sueño, porque cada equipo poligráfico es distinto. Pudiera tener conexiones distintas y algunos, por ejemplo, funcionan vía Bluetooth, otros funcionan vía cable, algunos usan batería, otros son con baterías internas. Los padres y las madres que van a realizar, ¿no es cierto?, el acompañamiento durante la noche también tienen que ser capacitados. Nosotros instalamos varios sensores, esfuerzo torácico abdominal, oximetría de pulso, depende la ubicación de la edad del paciente, depende la protección con telas, ¿no es cierto?, o con el tipo de cinturón que vayamos a ocupar. Sensor de flujo, lo que estamos ocupando es un PETAF que mide, ¿no es cierto?, la presión nasal y el flujo nasal. Acá tienen ustedes una paciente que está demostrando cómo se le colocó una poligrafía y ustedes ven que son muy poquititos sensores, muy poquitos, a diferencia de la polisomnografía, que en este caso estaría llena de cables electrofisiológicos. Otros pacientes que ustedes tienen acá, el polígrafo de distintas marcas, distintos tipos, que muestran cómo se está instalando en este niño la cánula nasal, la banda torácica abdominal y los sensores de saturometría conectados a un equipo que tiene un poquitito más de un porte de un celular quizá o de algo muy pequeño. Ahora, otro tema interesante que también abordamos en esta publicación, ¿cómo lo hacemos con los pacientes con asistencia ventilatoria? Llámese traqueostomía, BiPAP, CPAP. ¿Se puede hacer? ¿No se puede hacer? La respuesta es sí. Nosotros tenemos bastante experiencia con adaptadores, por ejemplo, de flujo a la traqueostomía y el uso de incluso cánula nasal debajo de las mascarillas o adaptando al corrugado de la mascarilla de la ventilación no invasiva. Hartas soluciones técnicas, ¿no es cierto? De repente hay fuga, hay respiración inefectiva, autogatillo, apneas centrales. Entonces, todo esto en esta publicación nosotros estamos tratando de normarlo y ver cómo se debe usar en cada uno de los casos. Ahora quería contarles en esta última parte de la presentación, que no me quiero extender tanto por si ustedes tienen alguna pregunta, que hay varios consensos, no solamente el chileno, sino que acá también tienen el español sobre la apnea obstructiva del sueño. A ver, ¿cómo se planteó en España el diagnóstico del, acá le ponen síndrome de apnea hipopnea del sueño? Hoy en día se sabe que debiéramos hablar mejor de apnea del sueño. Eso es como más correcto porque estrictamente no es un síndrome que obedezca a un gen. Sin embargo, yo a mis fellows les explico que es un tema semántico. No es tan terrible que hablen de uno u otro. Si ustedes tienen un test, ¿no es cierto?, pretest, hacen una evaluación clínica, cuestionario o algo, y tienen baja probabilidad de tener apneas, por ejemplo, acá hablan de roncadores, apnea observada, escala de Epworth, de somnolencia, sin comorbilidad, lo primero que se pasa en España es una PR, una poligrafía respiratoria. Si está negativa, control clínico, ustedes siguen, baja de peso y todo. Si está positiva, hay que hacer una evaluación terapéutica. Ahora, cuando tienen ustedes, por ejemplo, alguna comorbilidad, tienen sospechas de algún otro trastorno del sueño, ¿no es cierto? O algún tipo de trastorno neurológico, de insomnio, piernas inquietas, se pasa la flecha roja, ¿no es cierto?, directamente hacia la polisomnografía.
Y esto, ¿no es cierto?, de nuevo va a la evaluación terapéutica correspondiente, y acá nosotros en Chile derivamos los centros de sueño pediátrico, que tenemos algunos poquitos, pero existen, y acá hay una evaluación ya más multidisciplinaria. Pero si ustedes se fijan, en este algoritmo ya se pone la poligrafía como casi que la primera línea de screening. En esta tabla también del consenso, ustedes van viendo cómo ha cambiado el nivel de equipamiento desde el año 94, 97 hasta el 2003 en España, que si ustedes se fijan ha ido creciendo el porcentaje de centros que tienen polisomnografía. Fíjense, 116 centros en el 2003, 50% tenían polisomnografía. Esto es una realidad lejos de lo que tenemos en Latinoamérica. En Chile tampoco tenemos tantos centros así. Pero lo que es interesante que el equipo número 3, fíjense ahí, el PR, subió 20, 30, 41%, y los datos que me entregaron ahora del 2015 dicen que casi el 70% de los centros tiene poligrafía. No así la polisomno. ¿Y por qué? Por lo que hablábamos al principio, menos costo, más fácil, screening, y no es necesario que todos nuestros centros estén especializados en medicina del sueño de último nivel, como es la polisomnografía. Otro factor importante de esta tabla que quería destacarles también, fíjense en los equipos llamados tipo 4, que es solamente la saturometría o la oximetría de pulso. Fue bajando del 34, 36 a un 5%, porque finalmente uno se da cuenta de que la mayoría de los centros no basa su diagnóstico en solamente una saturometría. Y esto a mí me parece bastante bueno que hayamos evolucionado así, que España evolucionó así y Chile está en lo mismo. Chile está progresando a que la saturometría es muy válida para patología neumológica de otro tipo, pero para patología del sueño, en específico apnea del sueño, nosotros sabemos que nos quedamos muy cortos. El diagnóstico no nos sirve. Entonces, ya nos estamos basando muy poquititos, muy lejanos, muy rurales, están basando su diagnóstico en eso. Bueno, y cerremos. En resumen, la poligrafía tiene una buena a excelente validez en pediatría, espero haberlos convencido de eso. Su uso es extremadamente fácil. Recuerden que la mayoría de los estudios que se han publicado, el que vigilaba el examen finalmente era la madre o el padre, ¿no es cierto? Se aplica por los mismos cuidadores en la casa, es más barata y mucho más fácil de obtener que una polisomnografía. Entonces, el uso masivo, especialmente en nuestra región, creo que es la herramienta del futuro, hasta el momento. La validez diagnóstica, recuerden que... Bueno, el doctor Pablo tuvo un inconveniente con la señal. Sí, pues definitivamente parece que se desconectó, se le cayó la señal. Pues igual, ella estaba como en la parte de conclusiones, esperemos si se vuelve a conectar. Mientras tanto, los invitamos a que nos dejen sus preguntas, ya que nos queda un espacio para que el doctor Pablo nos las pueda ayudar a responder. Las pueden dejar ahí en el chat de tanto el canal de YouTube como en el de Facebook. Sí, yo creo que deben haber muchas preguntas porque esta es una herramienta que ha ido sin duda ganando popularidad y terreno en el diagnóstico del trastorno respiratorio del sueño, Lina. Y paradójicamente es una herramienta que quizás está mucho más validada, digamos, su uso como criterio, ¿cierto?, en la población adulta. Pero digo paradójico porque necesitamos estas herramientas precisamente en la población pediátrica, donde es mucho más engorroso, mucho más difícil hacer estos estudios. Por lo menos en los pacientes con alteraciones del neurodesarrollo, pues sabemos el desafío que puede ser para un técnico enfrentarse a conectar a un paciente con autismo o con TDAH en una polisomnografía. Entonces esto sí nos ayudaría un poquito a facilitar o tener una herramienta más para el estudio de estos pacientes, ¿no? Estos yo creo que son un gran desafío en la parte técnica y por la conducta, pero obviamente para todos los niños podría ser una muy buena alternativa. Sí, sí, sí. Y de hecho me sorprendió ver la primera foto que mostró con el neonato haciendo la poligrafía, porque además a veces ese es un grupo donde incluso nosotros mismos tenemos un poquito de resistencia, como que decimos, no, ese paciente de pronto no, a uno no le genera un poquito la angustia de realmente qué tanta fiabilidad diagnóstica va a tener o qué tan fácil va a ser la interpretación en ese grupo de pacientes. Bueno, ya volvió el doctor Pablo con nosotros, qué bueno.
¿Me escuchan? No sé qué pasó, ¿alguna desconexión? Sí, pues ya estabas como en la ¿Me parte como escuchan? final de Sí. conclusiones y se Sí. cayó como la llamada. En conclusiones, perfecto. Miren, si gustan, volvemos a las conclusiones. Y ya terminamos. Perfecto. A ver. Vamos entonces, les muestro y ustedes me dicen, por favor, si se escucha. Ahí está. Bueno, ahí estamos, ¿me escuchan? ¿Sí? Ya. Y ven la pantalla también, eso me interesa. Sí, señor, ahí está también. Perfecto, muchas gracias. Bueno, en resumen, y con esto terminamos, la poligrafía tiene una excelente validez en pediatría, ¿no es cierto? El uso es muy fácil. Lo que les comentaba antes de la interrupción de la presentación es que yo creo que esta poligrafía es fácilmente aplicable por los padres o cuidadores. Es mucho más barata y fácil de obtener que una polisomno y su validez diagnóstica es excelente, recuerden, con una correlación casi perfecta a la polisomnografía. Yo creo que nuestro camino en Latinoamérica va por acá, hacer las cosas simples, fácilmente disponibles para todos los pacientes. Les cuento solamente para terminar que esta es nuestra fundación UC Christus y Fundación Reinspira, en la cual tenemos, a mi saber, el único policlínico de Ondine, de CCHS, que existe de Estados Unidos hacia el sur. Estamos recibiendo todos los pacientes de la región, así que si ustedes tienen alguno, quieran saber algo, necesitan interconsulta, contáctenme por favor, porque esto es una fundación que no tiene fines de lucro y estamos juntando alrededor de 35 casos de pacientes con hipoventilación central congénita a la fecha. Y con esto me despido. Ese es el equipo de sueño que tenemos acá con nuestra psicóloga, odontóloga, neumólogo, neurólogo, nuestra enfermera, tecnólogo. Están todos ahí, faltan algunos, pero con esto ya quería dejar espacio para si ustedes tuviesen alguna pregunta. Y muchas gracias nuevamente por invitarme. Bueno, doctor, muchísimas gracias por su presentación y por compartirnos como toda esta experiencia en el abordaje a través de la polisomnografía de los trastornos respiratorios de dormir. Estábamos hablando hace un rato con María Isabel que definitivamente para los niños es una herramienta que tenemos que empezar a usar más y por lo menos yo que veo tanto niño con trastornos del neurodesarrollo, pues para nosotros es una gran ayuda en niños con autismo porque facilita mucho el diagnóstico, porque a veces nos quedamos en que no era posible hacerle el estudio porque pues el niño no duerme en otro sitio, el niño no se deja conectar de otra persona, entonces es una herramienta muy útil en este grupo de pacientes. Yo pues tengo una duda y es de pronto en los pacientes con enfermedades neuromusculares, ¿qué tanto podríamos de pronto adaptándole medición transcutánea de CO2 o no sé si solo podría ser una herramienta útil, sobre todo porque en estos pacientes con enfermedades neuromusculares a veces el diagnóstico del trastorno respiratorio del dormir pues tiene que hacerse de forma temprana para mejorar su pronóstico? Entonces no sé si ya tengan experiencia en ese grupo o qué concepto tiene sobre esto, doctor. Sí, hay mucha experiencia acá en Chile respecto a eso. Tenemos algunas publicaciones, en especial del doctor Daniel Centeno, que está en Concepción, que es una ciudad en el sur de Chile. Sí, lo ocupamos masivamente. ¿Por qué? Porque es más simple. Los neuromusculares, como ustedes saben, de pasar de tener un 1 a 2% de prevalencia de apnea obstructiva del sueño en la población general, pueden llegar a tener un 70%, ¿no es cierto?, de trastornos del sueño. Entonces, necesitamos estrategias de uso y la poligrafía en este tipo de paciente ha demostrado ser absolutamente válida y necesaria. Súper, buenísimo. Bueno, yo también tengo una pregunta. Yo tengo que confesar que a mí me encanta la poligrafía y, y me encanta porque cada vez estoy buscando estudios que sean más simplificados para hacer este diagnóstico en los pacientes, porque yo les voy a confesar que a mí a veces me da pena, puede ser la palabra, cuando le digo a los papás de un niño, mire, es que le vamos a hacer un estudio que se llama polisomnografía y les muestro la foto y todo lo que se hace y digo, Dios mío, claro, todos ponen la cara como, ¿será que se va a dejar? Eh, pero hay algo que de pronto me preocupa un poco, sobre todo en la elección del paciente. Y es que en la población adulta, por ejemplo, contamos con herramientas como el StopBank, bien estandarizados, bien evaluados, donde nos ayuda a seleccionar ese paciente, porque sabemos que una de las limitaciones de la poligrafía es quizá que puede infraestimar ese IH, precisamente porque el tiempo en el que se cuenta el número de eventos es el tiempo de registro y no el tiempo de sueño.
en niños, en la población pediátrica, no tenemos un stop bank, pero en su consideración, en su experiencia, en su práctica y en lo que tenemos en la evidencia hoy en día, ¿considera que sería importante crear un cuestionario de este tipo para la población pediátrica? O sea, miren, esto es bien interesante porque yo creo que en estas cosas no hay que inventar la rueda, lo podemos copiar, es muy fácil. Y nosotros hemos Interesante. hablado mucho con los españoles, por ejemplo, que tuvieron esta disyuntiva hace 10 años y ellos están bastante más avanzados que nosotros. Y sí existen cuestionarios para niños, el PSQ. El PSQ, uno tiene puntos de corte y están validados para varios países de Latinoamérica. El PSQ te puede dar, y los españoles lo tienen dentro de su algoritmo, a quién hacer screening y a quién pasar directo a la polisomno. Entonces, hay ciertos puntos de corte que yo lo que siempre digo, ya cuando uno se mete más en el área más somnológica pura, claro, hay que meter criterio clínico, antecedentes, y el cuestionario es una herramienta más. Por ejemplo, a mí me llega un paciente que dice que tiene apnea, bueno, ok, estamos bien, pero es obeso, piernas inquietas, antecedente epilepsia, hay cosas raras. No, eso es polisonografía. Ya, pero un paciente, por ejemplo, clásico, otorrino, hipertrofia adenotonsilar, ronca, le hacemos el cuestionario, está alterado el cuestionario, eso va a poligrafía. Porque la polisomno, en ese caso, yo comparto con lo que dice la doctora, da pena porque es un exceso. Acá en Chile, una poligrafía cuesta $1.000. Entonces, si ustedes piensan, bueno, puede pagarlo el Estado, puede pagarlo la ISAPRE, que es el seguro de salud, pero finalmente es carísima. ¿Y para qué con un niño que tiene primero que nada, una probabilidad pretest muy alta de tener apneas del sueño, ¿no es cierto? Y que la poligrafía les contestaría la pregunta. Entonces, yo creo que para nuestros países, acá en Latinoamérica, y es un poco lo que se hizo en el consenso chileno, que salió este año, y que fue una maravilla, porque también ponernos de acuerdo todos es difícil. Pero nos pusimos de acuerdo y dijimos, vamos a hacerlo como en España, vamos a hacer primero esto, si sale malo, sigue a la polisomnografía. Y quedan excluidos de todo esto aquellos pacientes que tengan antecedentes o cuestionarios alterados. Y sí existe el PSQ. Yo no sé si está validado en Colombia, pero está validado Sí, en Chile. sí, ¿Está? sí, sí, Bueno, sí, ocúpenlo. totalmente. Ya. Yo Pero no, ocuparía digamos, no ese. lo utilizamos, no lo utilizamos para definir el paciente que va a poligrafía, que es quizá esa parte que nos hace falta y que Eso, es interesante porque ocúpenlo. muchas veces eso es lo que se presenta para la discusión. ¿Mm? Y más encima, lo que encuentro bonito, como está validado en varios países nuestros, ya en idioma latino, español, digamos, yo creo que es el estándar, porque así podemos comparar estudios, podemos comparar pacientes. Yo lo usaría. Súper. Sí. Sí. Bueno, por aquí hay una pregunta del doctor Bolaños. Pregunta si cree que en la población pediátrica podrían llegar a ser más útiles o complementarios que la poligrafía respiratoria tradicional para el diagnóstico de apnea obstructiva de sueño. Que la poligrafía, No entiendo. yo creo que se refiere que la poligrafía versus la polisomno, a lo Pero es mejor. la polisomno, sí, Claro. creo. O sea, a ver, yo creo que sí, sí, claro. A largo plazo la poligrafía va a ser el número uno. Sin duda, es que probablemente en el futuro, como les diga, la polisomno va a quedar reservada para aquellos casos que no pasan este screening, que está alterado, o bien para poblaciones de riesgo. Por ejemplo, en nuestra clínica, la Universidad Católica es un centro de referencia, muy terciario. Nosotros vemos casos muy difíciles, con patología, con síndrome. Entonces, la tasa de polisomno es altísima, que estos pacientes tienen mucha patología de base. Pero ahora, en la parte ambulatoria de nuestra clínica, el 99% son poligrafías. Porque la mayoría de los pacientes, la pregunta que tienen es, ¿me opero o no me opero? ¿Se trata o no se trata? ¿El CPAP está ok o no ok? Es muy fácil. Ah, ¿existe de repente un grupo de edad con el que crea que hay desventaja para usar la poligrafía? O Grupo de edad, no. Miren, la peor edad, ahí, espero que me escuchen todo porque me están escribiendo WhatsApp algunos que se perdió la señal, pero yo los veo, no sé. no, lo vemos. Ya, bueno, dale. A ver, es entre los 2 y los 4 años. Perfecto.
Bueno, tenemos más preguntas en el chat. Hay otra pregunta que nos hacen y es, ¿qué variable o índices consideran más confiables en la poligrafía respiratoria pediátrica para diferenciar entre apnea obstructiva del sueño leve, moderada o severa? Lejos, lo primero, el índice de apnea-hipopnea. Fácil, fácil respuesta. Segunda, índice de saturaciones. Ya, ojo con eso también, interesante, porque a veces tenemos un índice de apnea-hipopnea relativamente bajo, tenemos 1, 2, 3, pero de saturaciones muy feas. Entonces, eso tampoco es bueno. Entonces, también hay que meterlo en el análisis. Y otros parámetros, yo les diría, no. A veces, cuando uno ya cuenta con una capnografía, ¿no es cierto?, con una medición del CO2 asociado al polígrafo, que ya es un plus necesario, es como un equipo un poquitito más sofisticado, también podemos fijarnos en si el niño está hipoventilando, lo que es muy interesante también. Bueno, hay otra pregunta en el chat y es, ¿la poligrafía respiratoria tiene actigrafía? Sí, debiera, depende del equipo, pero en El equipo. general los equipos modernos tienen que tener, o sea, es obvio. Y ahí está el tema, ¿dónde ponen el equipo? Ojo, también interesante pregunta. ¿Por qué? Porque ustedes en recién nacidos y en bebés, ¿no es cierto, chicos? Van a poner el equipo por el tamaño al lado, en la cuna. Entonces es una actigrafía relativa porque igual si se mueve la cuna va a censar algo. Lo ideal, el niño más grande, es ponerlo en el cuerpo del niño porque te censa la posición y te lo marca, pone izquierda, derecha, supino, prono. Sí, sí tiene. Súper. Acá hay otra pregunta interesante y es uso de la poligrafía versus el dispositivo Somfit. Mm, no sé, doctor, si ha tenido la posibilidad de utilizar el Somfit en pediatría. Sí, no lo ocupamos mucho porque ese caería en un dispositivo ya más de tipo 4, o sea, es un screening más básico, digamos. Yo digo, entre no tener nada y tener eso, bueno, está bien, pero la poligrafía es un nivel superior, ¿ya? Es Ok. como un nivel superior de análisis, sí. Tiene más canales, más cosas. A ver si... Bueno, no. Creo que por ahora no tenemos otras preguntas. Mm, sí, no. No tenemos más preguntas en el chat. ¿No Ah, hay más bueno, preguntas? hay una. Perfecto. eh, Bueno, no, pero era similar a lo del Somfit. El Sí. Somfit Pro. El Somfit Pro, que digamos, ese es un poquito más avanzado que el Somfit y utiliza inteligencia artificial para estimar los parámetros respiratorios y el sueño. Yo lo encuentro fascinante eso, o sea, el futuro con la inteligencia artificial y todo, claro, es muy interesante lo que va a pasar, pero por ahora yo creo que antes de seguir en esa línea partamos con lo más básico, equipos tipo 3 que son los polígrafos y que se pueden usar más masivamente, y en el futuro probablemente eso también va a ir cambiando. Si yo lo que siempre pienso que algún día en el futuro quizás todo esto ya va a quedar obsoleto y lo que se va a medir más bien van a ser moléculas, algún tipo de metabolito de la apnea obstructiva del sueño precisa, se mide en la orina, un test, listo, este tiene, este está con apnea, este no, este tiene consecuencias. Capaz que algún día puede existir eso, hay trabajos que ya demuestran, y se los mencioné muy de pasada, la utilidad de los biomarcadores en orina, en plasma. Bueno, viene algún día eso, pero por el momento estamos, yo creo, avanzando muchísimo. Y siempre yo lo digo en todos los congresos de sueño, si uno piensa en la polisomnografía, que claro, es el gold estándar, está bien, pero la mayoría de ustedes no sé si saben cómo partió la polisomnografía. La polisomnografía partió en los 30, en los años 40 del siglo XX, como un modelo experimental, ¿no es cierto?, que ocupaba hojas y hojas y hojas de papel que iban cayendo antes de que fuera digitalizado todo esto, y eran experimentos, eran research, todo esto era una investigación, y finalmente eso quedó inculcado, ¿no es cierto?, como nuestro gold estándar.
pero la polisomnografía nunca inicialmente fue planificada como un elemento diagnóstico masivo, o sea, era un estudio muy neurofisiológico, experimental en su inicio, y que piensen, las etapas de sueño, las descripciones iniciales y todo, fueron hechas en el año 1968 por Rechtschaffen y Cales, en California. Y recién, el año 2007, la Academia Americana del Sueño rectificó estas etapas y modernizó los criterios. Entonces, lo que pasó durante 30, 40 años fue muy lento, y en los últimos 10, 20 años hemos tenido una explosión de estudios de sueño, y ahí apareció pediatría también, porque pediatría antiguamente no era tan considerada, era una cosa muy de investigación, y en las últimas décadas el sueño pediátrico ha agarrado un terreno impresionantemente importante, considerando también la relevancia de la persistencia o progresión de estos trastornos hacia la adultez. Entonces, por eso es el rol tan importante nuestro de diagnosticarlo, como sea, como se pueda, y yo creo que la poligrafía, considerando que el costo puede ser 10 veces menos que una polisomnografía, es la herramienta que tenemos que usar, a mi juicio. Bueno, doctor, muchísimas gracias por su gran disposición para organizar este webinar y por el crecimiento, pues la gran labor que ha tenido en el crecimiento de la medicina de sueño en pediatría en toda Latinoamérica, y por siempre estar dispuesto a compartir sus conocimientos. Muchísimas gracias a María Isabel también por este espacio, y a ACMES por permitirnos estos espacios donde aprendemos todos. Bueno, les agradezco nuevamente la invitación, es un gusto muy grande haber estado con ustedes a la distancia, espero nos veamos pronto y quedamos muy atentos a todos los requerimientos y preguntas que tengan, así que con mucho gusto. Muchas gracias, doctor. Gracias por Chao, que escuchar. les vaya bien. Hasta luego. Hasta luego.